Gracias por su sintonía, bienvenidos en este viernes a nuestro Foro Ciudadano, este espacio que al final de cada semana tenemos reservado para conversar entre los ciudadanos, principalmente con los jóvenes que vienen a nuestro estudio, pero abiertamente también con ustedes como televidentes que le dan seguimiento a la información presente en medios de comunicación. Entonces la idea es juntar opiniones, criterios, ideas, críticas, lo que fuera necesario alrededor de estos temas, en un ánimo de crear un criterio ciudadano más democrático, plural y más positivo en la construcción de un mejor país, el país que nos pertenece a todos. Y así que tenemos por esa pertenencia el derecho también de opinar y la obligación de tener pensamiento alrededor de la realidad. Para abordar las temáticas de esta semana están con nosotros Federico Coto, Mauricio Sánchez y Juan Pablo Pérez, dos abogados y uno que está por terminar también la carrera de Derecho. Bienvenidos, gracias por acompañarnos, qué gusto tenerlos. Muchísimas gracias, muy buenos días, don Rafael. La línea telefónica está abierta para que ustedes puedan conversar a través del 2556-1800. Usted podrá participar de este Foro Ciudadano. 2556-1800, abierta desde este momento. Los temas más relevantes de la semana y por razones de tiempo, el tema de la Isla Conejo, el tema de los asesores en la Asamblea Legislativa, el tema de los agroquímicos como culpables o no de lo que sucede en San Luis Talpa y otros municipios de la costa salvadoreña que están afectando a la insuficiencia renal crónica y lo que se ha manejado sobre este tema. Esto es lo principal, pero recuerde, usted puede abordar esto, meter otro tema, reflexionar sobre lo que usted quiera. Bienvenidos nuevamente y comenzamos. Entrémosle al tema de lo de San Luis Talpa. Yo creo que este es un tema muy relevante. Primero fue Jiquilisco. Jiquilisco hizo la bulla, creció el tema de los enfermos por insuficiencia renal. De repente Jiquilisco ya no se oye mucho, pero salió San Luis Talpa y parece es una sumatoria de una buena cantidad de municipios en el país al final donde esta enfermedad está cobrando víctimas. Son los agroquímicos, dice el Ministerio de Salud. Medio Ambiente dice, hemos hecho 2 análisis y no aparecen trazas, rastros de los agroquímicos en el agua y no hay informes a ciencia cierta. Pero la Asamblea decidió ayer aprobar la prohibición de químicos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven el problema? Bueno, al respecto yo siento que la Asamblea Legislativa ha tomado una decisión bastante apresurada, porque creo yo que antes de que se llevase a plenario para aprobar este decreto en donde se dejan a 53 agroquímicos fuera del mercado, se hubiese hecho un estudio con las mismas instituciones, o mejor dicho, con las, llámese, sociedades anónimas o distribuidores aquí en el país, para saber si efectivamente esos agroquímicos tienen lo que son los componentes que al final están afectando pues renalmente a las poblaciones tanto de Jiquilisco como de San Luis Talpa. Por otro lado, nosotros recordamos que en la Constitución se establece de que el bien común es el fin del Estado, y por medio de ello se debe de entender que debe haber una comunicación constante entre los distintos aparatos, órganos del Estado e instituciones del mismo. Y me parece bastante risible, la verdad, bastante crítico y bastante, en pocas palabras, fea la situación de ver de que tanto el Ministerio de Salud como lo que es el Ministerio de Medio Ambiente se contradicen. Porque por un lado, el Ministerio de Medio Ambiente dice que... Y Agricultura que no aparece, ¿no? Y tiene responsabilidad en el tema del control de todo lo que se importa Exacto. Y produce. Entonces eso deja mucho que desear, pues, porque nosotros podemos ver de que no hay como una coordinación de promedio. Entonces esa ineficiencia se viene traduciendo en pocas palabras de que la población se encuentra desprotegida. Pero ¿crees o no que son los agroquímicos? Es que en realidad, o sea, en el caso muy particular, o sea, no tengo yo como una, llámese como una opinión, o sea, experta en la materia, obviamente, pero podría ser el caso. A ver. Sí, muy buenos días a todos los televidentes. Yo sí quisiera en ese tema abordar un poco la situación que está viviendo esa comunidad y de verdad felicitar a la comunidad de San Luis Talpa, que debido al nivel de organización que tuvieron esas personas, pues le dijeron al mundo y le dijeron a El Salvador cuál es el problema que se estaba viviendo, y gracias a la comunidad que se organizó, gracias a los líderes que se organizaron, a toda la población, pues ayer vimos culminado pues una etapa de todo ese proceso. Pues el alcalde también prestó bastante atención a ello,
gracias a él pues todos vimos que estuvo citando pues, o estuvo citado tanto en la Fiscalía, a la Procuraduría de Derechos Humanos, y al final algo se logró. Sí creo que ese es un problema ya bastante viejo, bastante serio, que sí ha afectado grandemente a toda la población de San Luis Talpa, y antes lo que se venía tratando de realizar era tanto con San Luis Talpa como el área de Jiquilisco. Jiquilisco pues al final ya no siguieron, o quizás el nivel de organización fue muy poco, pero San Luis Talpa sí logró hacerlo. Sí creo que esos químicos, sí efectivamente no hay que hacer demasiados estudios para poder tener una idea pues o un supuesto de la implicación que tenían eso acá. El territorio es sumamente pequeño, los habitantes no tienen una población demasiado grande pues, y que estaba afectando ya alrededor de 58 muertos por esa misma enfermedad, y el único objeto que estaba fuera de control ahí eran los químicos, pues es evidente que algo tenía que ver. Obviamente se tendrían que esperar todas las experticias necesarias para lograr determinar, pero sí han tenido un buen avance. Ya pues entendería que con esa normativa que implementó la Asamblea Legislativa ayer y la aprobó, pues se van a ir retirando paulatinamente estos químicos de San Luis Talpa, y en esa medida tratar de ir reduciendo esa contaminación, que evidentemente posterior hay que terminar de hacer todas las investigaciones, todas las experticias necesarias, y no solamente llevar lo que siempre sucede aquí en El Salvador, ¿verdad? Que aprobamos leyes, se aprueban normativas, reglamentos, y al final solo es el boom del momento y al final no se cumple, ¿verdad? Entonces eso creería que es una muy buena etapa que ya se desarrolló, ya se implementó, ya se aprobó, y en la medida de lo posible tratarlo de hacer a la brevedad pertinente para tratar de sacar estos químicos y que no estén afectando la salud de tanta población que ya estuvo afectada. Juan Pablo, ¿cómo ve usted las cosas? Bueno, considero que volvemos a un vicio, ¿verdad?, de los legisladores, los cuales creen que con leyes solucionan todos los problemas. Sí estoy de acuerdo en la prohibición de estos agroquímicos, no obstante, de esperar si esto es sostenible en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tal si pasado varios años otra correlación en la Asamblea revierte este decreto, y también si la enfermedad continúa, ¿verdad? Entonces es necesario que las instituciones, tanto medio ambiente, salud y agricultura, verifiquen bien a través de estudios técnicos muy profundos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, no le han puesto mucha atención, ¿verdad? Bueno, ya sean todos los abonos, ¿verdad?, y todo lo que los campesinos utilizan, ¿verdad? Entonces, es muy importante también que las empresas, las corporaciones que tienen muchos intereses en juego, sean las primeras en ser transparentes sobre el manejo, sobre los componentes también de todos los químicos, ¿verdad? Y también de ver si no surge algún conflicto de intereses con otras empresas que pudieran estar interesadas en otro tipo de negocio, ¿verdad? Lo cual imagino que siempre van a tratar de acusar y manejarla políticamente, ¿verdad? Viendo también los números de la votación de anoche en la Asamblea, ¿verdad? Entonces, es una cuestión también de educación, de consumo, de la alimentación, ¿verdad?, relacionado siempre con el tema de la agricultura, ¿verdad?, la cual tiene que estar muy como más significada, ¿verdad?, en los campesinos, los cuales tienen que tener mucha información, educación y sobre todo la hidratación, el manejo del consumo del agua de calidad, ¿verdad? Ahora, y la pregunta es si hemos hecho bien las cosas, porque claro, tiene un componente de decisión de ley al final, pero técnicamente, científicamente, ¿en qué se basa la investigación o las determinaciones? Yo el documento público del análisis del Ministerio de Salud diciendo este es el resultado no se ha visto. No sé si se podía llamar a otras instituciones mundiales que tengan más credibilidad para garantizar que se han hecho estudios científicos. Entonces, ¿qué tanto esta parte de la solución del problema es científico, técnica y no política, como se ha tratado de manejar? Evidentemente siempre esto, recuérdate que estamos en El Salvador, ¿verdad? Un país donde todo puede pasar y donde siempre se cubre todo este tipo de situaciones.
Evidentemente, si tú te recuerdas, hace más de un mes se fueron, un poco más de antes del mes, se fueron a tomar estas muestras a San Luis Talpa, tanto el Ministerio de Medio Ambiente y como el Ministerio de Salud. Pues como tú decías antes, el Ministerio de Agricultura y Ganadería pues ha brillado por su ausencia, pues que tiene también que regular esos aspectos. Esas muestras que se tomaron, se pretendía dar los primeros resultados en 3 semanas, cosa que hasta este momento, no obstante de haber pasado las 3 semanas, no se tiene, como tú muy bien lo dijiste, un documento oficial donde se denote la existencia o no en estos químicos algo que en realidad esté afectando a la población. Sí creería yo que para el gobierno no es conveniente y tampoco es en esta época electoral pues venir con ese informe haciendo mea culpa, pues tratando pues de decir todo ese tiempo no se había hecho nada y ahorita ya previo a las elecciones sacar evidentemente un resultado negativo y un resultado que de verdad se estuviera afectando a la población, obviamente que al final va a afectar en las próximas lo otro elecciones. es que ya existía una prohibición de estos mismos productos. Ya hay un acuerdo, ya había instrumentos legales para poder prohibir la importación de ciertos agroquímicos, pero tampoco eso se ha cumplido. Voy al teléfono y platicamos sobre este tema. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Mire, quiero hacerle una sugerencia. Estoy oyendo con que ya el agua la descartaron porque no tiene tóxicos. Entonces, la otra que puede hacer es la alimentación. ¿Qué es lo que están ellos comiendo y sobre todo qué es lo que están tomando? Yo trabajo en el campo y he observado que algunos cantones, mucha gente, muchos trabajadores no toman agua a mediodía, sino que toman gaseosas. Esto afecta, por supuesto, a los riñones, ¿verdad? Entonces, esta puede ser una de las causas que tienen estos habitantes que se dedican más que todo a tomar gaseosas en lugar de agua. Gracias por su participación. Exactamente, por ahí también hay algunas cosas que los nefrólogos dijeron, que es un contexto muy amplio como para poder evidenciar solo que son los agroquímicos. Pero a ver, ya habían entonces, químicos prohibidos antes y de hecho vendiendo. eso es muy cierto. Pero respecto a lo que acaba de llamar bueno, mejor dicho, decir el televidente, es bastante cierto. O sea, nosotros vivimos actualmente en un estilo de vida en el cual la alimentación muchas veces no es balanceada y se deja como muy de lado las cuestiones que son como netamente como principales, como son la alimentación básica, el agua. Entonces nosotros podemos preguntarnos, o sea, definitivamente los nefrólogos han hecho un estudio bastante integral, o solamente se han basado en los mantos acuíferos, en los pozos de agua o en las vertientes acuíferas del mismo lugar. Entonces, deja mucho que desear, la verdad, porque incluso yo me atrevería a decir que, ¿por qué no analizamos también la semilla mejorada? O sea, qué clase de componentes han de llevar y qué, hasta cierto punto, qué clase de repercusión podría tener en la alimentación de estos lugareños, de San Luis Talpa. Entonces, siento yo de que tiene que hacerse un estudio como un poco más específico, no puede ser como tan genérico, es decir, o sea, el agua es el 100% el culpable de esta situación. Tenemos otra llamada. Buenos días, escuchamos. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Quiero opinar. Sabe, cuando han tratado el tema de San Luis Talpa, que al caso solo hay agricultores. A nivel nacional hay una cantidad de agricultores igual o más que en San Luis Talpa. Y a la hora que se dan, gente que padecen de insuficiencia renal a nivel nacional también se dan, y por otros los motivos que yo. Sabe que en el río Lenta hay una cantidad de peces que consumen todo tipo de desecho que va en los ríos, y algunas que se llaman plateaditas, los pescadores las toman, ¿verdad?, del río para comercializarlas, y ni siquiera les sacan ni las lavan, sino que así las mandan y llevan desechos en el interior, cada pescadito de este, y de eso no hablan. Igual, los inspectores de salud pública frecuentemente visitan las juntas de agua para exigirles que le pongan suficiente cloro al agua, y el cloro es dañino. Está probado que el cloro genera cáncer y puede dar también insuficiencia renal. Allí en la unidad de salud de Ciudad Arte hay un inspector que se llama Freddy, que frecuentemente
presidente anda visitando las puntas de agua para exigirles que le pongan suficiente cloro. ¿Y qué va a responder él cuando la gente esté enferma? En todos estos municipios hay una cantidad de gente que también padece cáncer. ¿Y qué nos responden ellos? Porque a la hora que en la asamblea toman decisiones no lo hacen en base a una prueba que tienen. Para decidir ayer, no le han preguntado a los agricultores a nivel nacional si ellos están de acuerdo, porque deberían de sentar mesas para tomar esas decisiones. Yo creo de que deben de ser más responsables. Y los de salud pública, siempre que buscan una enfermedad, siempre que buscan una bacteria, siempre la buscan en el agua y no la buscan en los alimentos, en los alimentos como los pescaditos, que llevan cantidad de químicos y así los comercializan. Muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. El televidente creo que también pone el énfasis donde quizás no lo queremos terminar de poner, es la amplia contaminación que el país tiene en todos lados, ¿no? Y lo que hacemos acá en las partes más altas, cuando llueve, va a parar a la zona más baja, entonces allá se acumula quién sabe qué, en dónde, y es parte también del problema. Juan Pablo, antes de la otra llamada. Lo veo también como una parte del modelo de consumo que tenemos, ¿verdad? Porque en realidad, si bien hay personas que prefieren beber soda y no tomar agua, y agua de calidad, tampoco estas personas demandan sus derechos exigiendo agua de más calidad. Tenemos una ley del agua estancada, por ejemplo, ¿verdad?, que no avanza, y hay muchas instituciones presionando porque eso se dé, pero si vemos el agua, ahí hay muchos intereses de todo tipo, ¿verdad? Ya vemos cuál es la base, mejor dicho, la materia prima de la soda, el agua. Entonces, si bien hay gente que prefiere beber soda y no agua pura, de calidad, también esto está relacionado con la educación, la cultura, la costumbre, porque hay campesinos que hoy ya no usan mucho la cuma porque prefieren usar el herbicida, ¿verdad?, que le va a quemar toda el monte más pequeño, ¿verdad?, y le limpia la milpa. Entonces hay muchos elementos de fondo de que la persona se resiste, ¿verdad?, y siempre relacionado con el modelo de consumo, a lo más fácil, a lo más bonito, a lo más sabroso, y no tanto la calidad, y así mismo como el tema relacionado con los transgénicos, ¿verdad?, que el buen tomate, bien bonito, pero no sabemos el origen de esta semilla también. Consecuencias un poco de de las decisiones que estamos tomando. A ver, ¿qué opinan después de esta llamada? Hola, buenos días. Buenos días. Sí, Adelante. hay varios aspectos que yo quisiera resaltar. Entre ellos, pues, dejar de vista, pues, de que cuando el pueblo se une en torno a una problemática y lucha porque se le resuelva esa problemática y es acompañada por un líder, se logran las cosas. El ejemplo, pues, el alcalde con su población, hay que felicitarlo porque han logrado revertir una situación. Por otro lado, una mala noticia en el sentido de que la asamblea solo aprueba las cosas y no ve el problema integral. Por ejemplo, retirar agroquímicos, pero ¿cómo va a sustituir los agroquímicos? Está el concepto de agricultura orgánica, agricultura autosostenible, manejo integrado de plagas. ¿A dónde está la intervención del Ministerio de Agricultura? A través de la asesoría técnica por medio del CENTA. No existe, en el campo no se ven los técnicos del CENTA. ¿Dónde están? Para poder revertir esas situaciones y evitar la problemática en el campo. Entonces, creo que esas cuestiones, la asamblea al final se ha convertido en un apagincendios. Resuelve una cosa, pero deja en el tintero y en el aire otras que son de más importancia todavía. Esa es mi opinión, gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Consecuencias de todo esto que ven ustedes en el corto plazo, antes de ir a la pausa. Yo creo que las consecuencias pues ya se están notando, aparte de las consecuencias en la mortalidad de la gente en San Luis Talpa, también hay que considerar las consecuencias a futuro de retirar o no esos agroquímicos. Sí, como ya se había mencionado, ya existe una ley para prohibir esos agroquímicos que tengan nexos o bastante influencia en la salud de las personas. También aquí se denota un poco en la consecuencia inmediata es la seguridad alimentaria. Acá en El Salvador hay una mayoría de gente que aún cultiva sus propios alimentos. Esa gente es la que usa ese tipo de agroquímicos.
Y al final creería yo que una salida donde solo se prohíba esta venta o esta distribución o hasta la importación de esos agroquímicos, al final es una salida empírica, es una salida sin ningún tecnicismo que pueda venir a suplir esa necesidad de los agricultores, a suplir la necesidad que tiene bastante sector en ese país de poder producir y así tener una seguridad alimentaria, de crear y de producir nuestros propios alimentos. Entonces creo que eso es un paso, prohibir esa entrada de agroquímicos que tengan efectivamente un perjuicio directo a la salud de la población, pero en la otra cara de la moneda sería permitir o distribuir por medio de los mismos programas que ya tiene el gobierno como semilla mejorada, someterlos a un análisis exhaustivo, un análisis técnico sobre pesticidas o no que puedan tener ese tipo de químicos para poder hacer crecer la población en cuanto a la seguridad alimentaria para producir sus mismos alimentos. Entonces creería yo que ese es un gran paso. Ya se detuvo pues algo de lo que ya se venir hace mucho tiempo, la contaminación que viene. Bueno, pero vale la pena decir que es un proceso de 2 años para gradualmente, se supone, ir retirando estos productos. Claro, como te digo, es un primer paso que gracias a la comunidad y gracias a este líder, pues prácticamente sí, la decisión sí se ha tomado, como te dije anteriormente, en una coyuntura política cuasi electoral, que aunque no obstante no haya el Tribunal Supremo Electoral llamado oficialmente a las elecciones, aquí siempre vivimos en El Salvador en una coyuntura electoral, pues siempre sí, y ese es el tema de lo que sí realmente se ha hecho bien, porque uno ve, por ejemplo, en otros países más desarrollados, donde, bueno, el tema es serio, se detecta que hay presencia de algún problema en un alimento o en algo y se manda a sacar, pero inmediatamente de los supermercados, tiendas, y quien lo tenga tiene que entregarlo y se destruye. Pero aquí se prohíbe, pero vas a tener 2 años para, eso es seguir con la contaminación. Eso es una ley que también no sirve para lo que está tratándose de hacer, que es suspender la enfermedad en la cantidad de personas en el territorio nacional. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Iremos a la pausa, luego regresamos con otras decisiones legislativas. No quieren dar la lista de asesores. Vamos a ver qué opina la ciudadanía sobre esto. Ya volvemos.